Todos bienvenidos a una nueva edición de Bitácora de Viaje. Y bueno, esta es una ocasión muy especial para presentar a una invitada que, bueno, realmente es un gusto, que es Estela Fuentes, allá en la hermosa ciudad de Adelaide, allá en Australia del Sur, o South Australia. ¿Cómo estás, Estela? ¿Cómo estás por allá? Muy bien, Félix. Muchas gracias por envolverme en tu proyecto. Pues mira, estoy fascinado y una de las razones por la cual me convocó, y te agradezco haber aceptado la invitación, es porque ahí, allá estás desarrollando un hermosísimo proyecto. Esto me parece de esos proyectos que pudiera llamar trascendente. Trascendente porque trasciende el pequeño mundo que uno puede tener y se va hacia los otros en un proyecto de mucha empatía, de mucho apoyo, sobre todo en algo tan necesitado en estos complejos tiempos que es el tema del apoyo en la salud mental. Y Ujú. precisamente buscando esas iniciativas me encuentro con un proyecto que es este proyecto que es Mariposa Trail, ¿sí? Y donde encuentro que es fascinantemente una cantidad de herramientas eh, de apoyo que arranca y que abarca desde la musicoterapia, la utilización de tambores africanos, la utilización del ritmo, la utilización de la inteligencia somática, es decir, la corporalidad, la utilización de diversas herramientas para apoyar personas en riesgo, que van desde personas en riesgo de suicidio, personas con desafíos enormes en salud mental, y también hay refugiados. O sea, es un planeta lo que estás allí abordando. Dicho esto, ¿qué te motivó a iniciar un proyecto tan interesante, Estela? Bueno, yo creo que usaste una palabra muy clave ahí, que es trascendiente, porque a través de las experiencias propias, experiencias de que, por ejemplo, es mal visto, es visto de una forma con mucho estigma. La idea es destigmatizar los temas de salud mental o las experiencias de vivir y recuperarse a través de una experiencia o una enfermedad mental o una etapa donde vives con una crisis emocional. Entonces, yo trabajando con mucha gente, porque he trabajado mucho en el campo de salud o servicios comunitarios, me di cuenta que me identificaba mucho con algunas historias de las personas que yo apoyaba. Y eso en inglés se llama experiencias vividas. Ujú. eh, Me gusta llamarlo experiencias humanas para que destigmatizamos de que realmente es una experiencia común y a través, ¿por qué digo que es trascendiente? Porque a través de esa experiencia tú aprendes mucho de ti mismo. La depresión te puede enseñar mucho. Podemos aprender a gestionar la ansiedad, podemos poder gestionar la bipolaridad. Es trascendiente porque, ¿no? La experiencia de migración, yo en lo personal no migré, pero mis padres sí. Ajá. A veces estamos con familiares que también pueden vivir con una situación no diagnosticado por el mismo rechazo social, cultural, eh, por la forma en que hay mucho prejuicio cuando uno vive una etapa de una crisis emocional o con una enfermedad. Eh, lo vemos como mucha debilidad, lo vemos como en parte le ponemos mucha culpabilidad a la persona. Entonces, este proyecto que formamos eh, con Claudia y Lola, que fueron las primeras personas con que apoyaron, ofrecieron su apoyo, sus experiencias, estaban interesados en apoyar este proceso que ya lleva prácticamente 5 años de trabajo. Eh, y últimamente los hemos convertido en una red de prevención de suicidio, invitado por el gobierno de Australia, el Ujú. Departamento de Salud Estatal, Ujú. y hemos creado estas conversaciones muy gentilmente, muy gently, eh, como tú dices, ¿no? A través de la cultura, a través de la conexión a memorias, a conexión a experiencias humanas, a través de tradiciones de música, de memorias, aspiraciones, es que podemos crear estos círculos de aprendizaje, que es lo que hacemos, en que creamos que no siempre tengo que ser yo la persona adelante o otra persona, los facilitadores siempre lo turnamos y también creamos mucho en el valor de las experiencias de cada uno. Mariposa Child no existe sino por la gente que son participantes, voluntarios y gente que apoye. Por eso existimos y hemos podido seguir existiendo. Eh,
Y no nos importa si no llega a 10 personas, 15, 30, 50, que a veces ha llegado bastantes personas. La cosa es promover la conexión y también es un mensaje de que somos todos vulnerables, no importa si tú eres profesional, no importa tu estatus, no importa si eres exitoso o no exitoso, se usa mucho esta palabra hoy en día, la cual siento la necesidad de desafiar eso, de que el éxito es la suma de pequeñas cosas que hacemos día tras día. Algunas de esas cosas es de simplemente despertar, dar gracias, es simplemente apoyar a otra persona, a veces dormir. O sea, no hay prejuicios sobre cómo cada uno lleva su camino y somos todos vulnerables a tener una experiencia de crisis emocional, sobre todo después de la pandemia. Lo que muestra la evidencia es que después de un tiempo de pandemia, el gobierno inyectó mucho recursos, puso algunas políticas para apoyar a las personas, sobre todo la gente que está en desempleo o la gente en sus campos laborales, pero lo que muestra la evidencia es que después de una epidemia así a nivel nacional y global, después de 3 años, veamos otro efecto, que ¿cómo se dice? Exhaustion. Es, ¿cómo se dirá eso en español? Exhausto, como agotado. Exacto, emocional. Claro, ya sabemos cuando tenemos conversaciones con gente, Adelaide no fuimos afectados, claro que sí, pero no tuvimos las restricciones tan fuertes como otras ciudades y no se está viendo de que hay muchos estudios acerca de qué pasa de aquí en adelante con el exhausto emocional, financiera, eh, a causa de lo que ha sido la epidemia y la pandemia y el efecto no psych Sí, en sí, el psique. sí. Que mucha gente no pudieron ver sus seres queridos, perdieron sus seres queridos. Nosotros tenemos un musicoterapista colombiano que perdió 5 personas en un tiempo muy pequeño. Esas son personas, ¿no?, muy importantes en su vida. Bueno, y compartimos diferentes estrategias. Y una de esas estrategias es a veces identificar 5 personas importantes en tu vida. Entonces, imagínate, si perdiste personas, cómo te afecta, ¿no? A lo largo. Estamos todos sobreviviendo en la etapa, el periodo. Tú has tenido una posición, en mi opinión, privilegiada en el sentido de una oportunidad, yo creo que única, porque eres como unos, y es una interpretación muy mía, ¿no? Cuando uno es inmigrante o de padres inmigrantes, tal vez mi hija nació acá, pero tanto su madre como yo somos venezolanos. Y mi experiencia cuando tú hablas sobre el tema de la migración, me parece un tema bien que toca no únicamente la comunidad hispanoamericana, lo percibo en la comunidad china, en la comunidad Exacto. coreana, en la comunidad camboyana, con los iraníes, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que los hijos de la primera generación, ¿Verdad? ¿Ese sonido no te molesta? en lo absoluto, no Ok, escucho nada, no escucho nada. ok, perfecto. Los hijos de la primera generación son una especie de ciudadano entre dos mundos, entre dos borders, entre dos fronteras, muchas veces en un limbo. Ese estado de limbo que describen los antiguos, que es un estado intermedio, esos estados complejos de las fronteras, ¿no? Ah, que bellamente lo describe en su un paseo por los limbos Hannah Adel. En esos limbos, los seres que habitan esos limbos, estamos hablando de migración, específicamente el caso de Australia, yo encuentro muchos niveles de aislamiento social. Hay mucha pérdida, hay mucho dolor. Y en medio de eso, el portal entre eso y el encuentro con los problemas mentales o los desafíos mentales está allí, está muy conectado. ¿Cuáles son los principales issues? ¿Cuáles son los principales desafíos en términos de salud mental que tú has encontrado, por ejemplo, en donde estás viviendo, que es Australia del Sur o South Australia? Mm.
Bueno, mira, y pienso que es cierto lo que dice, es muy clave de que la migración afecta a las segundas generaciones también. Lo que es la lucha intercultural, eh, el rescate también de la cultura, de los valores culturales. Y por ejemplo, nosotros vemos, sobre todo aquí en Australia, estamos recibiendo, el gobierno está recibiendo gente recién llegada como refugiados o debajo visas de protección o visas de mujeres en riesgo. Y también tenemos comunidad bastante grande. Creo que 70% de esa gente recién llegada durante la pandemia son de LGBTQI communities. Y Okay. también lo que vemos y que no se habla mucho, lo cual es muy injusto, es la situación de los estudiantes internacionales, porque hay una percepción, como tú dices, muchas nacionalidades. He conocido mucha gente de diferentes continentes, que no todos los estudiantes internacionales vienen porque tienen dinero, muchos también han prestado dinero para venir. Muchos tienen sus calificaciones profesionales y como sabes, acá hay muchos desafíos, Enorme. no solamente la discriminación, pero también, ¿no?, la presión de que ya fuiste, tienes que salir adelante, no tienes que sentir eso, estás con todos los recursos, estás con todo, pero ese vacío que tú hablas es muy cierto, es muy verdad. Para hasta la persona que ha venido como debajo de la, no, así como un impulso económico o inmigrante económico, eh, entonces es muy difícil y hemos visto también de que hay estadísticas que el gobierno no quiere release en Sí. relación a suicidio con estudiantes internacionales. Ah, mira eso, Entonces, el eso tema. es muy importante. Por ejemplo, en Australia se habla mucho de las campañas de seguridad en road traffic, ¿no? En las calles hay campañas muy fuertes acerca del cuidado y cuando hay un accidente de carro o automovilista, se hace muchos estudios en cuanto a la condición del carro, la condición del chofer, la condición climático, la condición de las calles. eh, Qué tipo de auto, qué horario estaba esa persona manejando, y se hace un riesgo muy grandemente un reporte. Cuando hay un suicidio no vemos esos reportes, sobre todo estudiantes internacionales, porque es como es un temática económico de quién es la responsabilidad, eh, es un ingreso económico para el país, el estudiante internacional tiene que tener su seguridad de salud, y hay una assumption, se suma de que la persona viene porque está bien económicamente. En cuanto a lo que yo he visto con jóvenes, por ejemplo, asiáticos, que tal vez tienen nivel más seguros financieramente, pero han viajado de un país a otro, a veces con una enfermedad no diagnosticada, no preparados por la soledad y aislamiento y la lucha y la resiliencia cultural que se necesita y la resiliencia comunitaria que se necesita para estar en un país muy ajeno, aprender nuestro nuevo idioma, nuestro sistema financiero. Y lamentablemente, a veces lo que ha influido es eso del estado financiero y también eh, relaciones intrafamiliares donde hay violencia intrafamiliar o de pareja. De pareja. Ya. Ujú. ¿Cuál Entonces es tu- necesitamos mucha educación, muchas conversaciones, eh, y de formas que nos ayuda a reflexionar y que nos ayuda a crear más conciencia y aprender, ¿no?, de cómo enfrentar esas situaciones y a dónde abogar, a dónde referir a las personas, qué tipo de servicios. Y como sabes, por visa, dependiendo qué visa, puedes tener ciertos apoyos y también no. Creo que la pandemia apoyó un poco, fue una buena intención, pero creo que todavía tenemos mucho que ver porque es como un tema de salud social y derechos humanos, Ujú. como explotamos mucho am, por una forma de una iniciativa económica. Creo que hay también mucha explotación. Sí. Y en términos generales, ¿cuál es lo que tú has visto en los proyectos que has desarrollado? Porque no solamente es el Mariposa Trail, has estado en muchísimos programas en el área de desarrollo comunitario y en servicios comunitarios. ¿Cuáles consideras tú? Y eso es algo que se habla poco aquí en Australia, ¿no? Los principales
problemas que hay en términos de salud mental en la sociedad australiana. Por lo menos el área donde tú te estás encontrando, ¿no? Porque a veces Sydney tiene sus complejidades, Nueva Gales del Sur, Victoria, Tasmania, pero sobre todo esa área más countryside, el área del country, el área fuera de las grandes urbes, ¿no? Donde son, la imagen que se vende de Australia es como un país del primer mundo, pero hay una cosa, una reflexión que me dejó un muy buen amigo mío que viaja mucho. Y uno dice, Félix, es que no hay países del primer mundo totalmente. Hay países que tienen áreas extensas que funcionan como eso que llaman el primer mundo, que también tiene que ver mucho con fantasías, ¿no? De cómo venden las cosas. Pero yo Claro, pienso que en Australia también hay una área, un país que es el tercer mundo, que no se exacto. dice, que no se habla, que no se expresa, y que se vende como que Australia es todo es Alice in the Wonderland, es Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Pero hay un área que es muy sufrida, un área hay grandes problemas, y yo creo que tú estás en ese limbo, en ese border de viendo otras cosas que otros no ven cuando están muchas veces en la burbuja, que significa vivir en ciudades como Melbourne o ciudades como Sydney. ¿Qué piensas tú al respecto? Em, Estoy pensando cuando estabas haciendo esa pregunta acerca de lo que es salud social, lo que es salud multicultural y lo Ujú. que bueno, como sabemos, muy destacado, es la desventaja para los pueblos originarios en el área de salud, en acceso, en empleo, en justicia social, en oportunidades. Entonces sí, estoy de acuerdo, ¿no? De que hay una historia, no hay una historia singular a Australia, depende de dónde vienes. En mi caso, yo me creí en un pueblito que se llama Whyalla, nací, soy la única nacida en Australia. Em, pero en esos tiempos, diferentes tiempos, por ejemplo, te puedo decir de que a mí casi me abortaron por no entender, por la comunicación con mi mamá. Mi papá se dio cuenta que algo no estaba bien, estaba citando a mi mamá muy temprano. ¿Por qué menciono esto? Porque lo que es ahora los servicios de intérpretes, que ahora cualquier departamento de gobierno debería ofrecer, y sé que cuando hablo con gente recién llegada, muchas veces aún no ofrecen, no le dan una abogacía apropiado que tiene derecho. La razón por qué se creó las servicios de interpretación es porque hubo muchos muertos en las comunidades multiculturales y eran Ajá. muertos que se podía haber evitado, eran preventativos, pero entonces ahora es un derecho, digamos, pero se ve que algunos practican más que otros. Conozco mucha gente que han tenido emergencia y no le tienen ese simple atención. Bueno, la área de salud mental y de suicidio es muy complejo, son temas bastante complejos y depende mucho de que, como dije delante, pueden ser situaciones que se han acumulado, un cansancio muy emocional, psicológico, puede ser también de enfrentarse a un nuevo país y tener que em, también esas experiencias acumuladas, pero también puede ser, ¿no?, el hecho de no poder aculturalizarse a Ujú. este país. Puede ser que le ha pasado un evento muy impactante y la persona no ha tenido el apoyo, no ha tenido confianza, no ha tenido la asistencia apropiada. Puede ser, como dije delante, enfermedades no diagnosticadas y que tal vez en los 14, 15 años, por eso tenemos que estar pendientes de los jóvenes, porque muchos no viven y después tratan de autodiagnosticarse y eso se ve mucho en lo que es ansiedad y depresión, ¿no? Ujú. Entonces son temas bastante complejos, pero nosotros sí nos gusta aportar en esta área porque tenemos nuestras propias experiencias vividas. Nuestro grupo contamos como 11, 12, 14 personas que son parte del comité, que son gente que apoya, que influye mucho en nuestros trabajos, que están ahí apoyando, que se preocupan de uno a otro, que dan ideas, mira, ¿por qué no hacen más actividades así, asá, o por qué no preocupamos más por la gente de tercera edad, o por qué no pensamos en no, algo más físico? Eh,
y aportan mucho, y mucho, así que estamos muy agradecidos con cada uno de ellos. Y cada persona tiene muchas habilidades, ¿no? Que entregar a través, porque algunos son cuidadores de personas, o algunos han apoyado personas, o han vivido experiencias y han gestionado su condición. Han sido sobrevivientes de suicidio también. Ujú, Entonces hay muchos temas. Em, También está lo que es, como tú sabes, ¿no? Las experiencias post-traumático, a veces con esa experiencia de migración y también intrafamiliar. O sea, ujú, las familias nos hablamos, no, no, no identificamos, a veces se puede demorar muchos tiempos para ujú, identificar y para aceptar un trauma, porque es muy complejo. Pertenecemos a familias, tenemos historias, a veces no queremos traer al aire libre o sacar fuera nuestras intimidades, ¿no? ujú. Se dice intimidades Oh, sí, o nuestros asuntos personales también, ¿no? personales. Como, se entiende perfectamente. Tocaste el tema, me llama la atención, en cuanto a los adolescentes. ¿Qué tan alto es el suicidio de adolescentes en Sur Australia? ¿Es alto, es bajo, es...? Bueno, el grupo más grande de riesgo es entre los 15 y creo que 26 años. Ajá. Yo no me manejo tanto por la estadística, pero sí. em, las estadísticas nos hablan que los hombres mueren, tienen un más alto tasa de Sí. morir de suicidio, pero también sabemos que las mujeres intentan más que los hombres. O sea que los Ajá. hombres completan suicidio, pero las mujeres intentan más. Ok. Y eso depende también por los métodos y cosas así, ¿no? Em, Uno de los proyectos que últimamente nosotros somos la prevención de suicidio, el gobierno es muy interesante cómo trabaja. Yo trabajo en un movimiento, o sea, participo en un movimiento, he aprendido mucho y reflexiono mucho con el movimiento, como te dije, de personas, experiencias personales. Ujú. Y ahora, últimamente, fui capacitada en un programa. Hay otra capacitadora de habla hispana que se trata de crear espacios seguros para hablar de suicidio sin tanto riesgo. Entonces, cuando hablamos de suicidio, estamos hablando de prevención, intervención y postvención, ¿no? Prevención es lo que hacemos a través de nuestro trabajo, lo que hacen muchos grupos sociales o clubes. Organizaciones en que conectan a las personas, tratan de dar un apoyo, tratan de dar mensajes de bienestar, tratan de referir, dan apoyo económico si pueden. Hablamos de intervención, cuando la persona ya hemos identificado que la persona vive con ideación de suicidio, pensamiento de suicidio, se le da, por ejemplo, un tratamiento, se le da opción de psicoterapia, eh, counseling o psiquiatría, y después está postvención, que es después de un suicidio. Pero en lo que es la área de prevención es muy amplia, nosotros trabajamos lo que es prevención, y no seguimos el modelo clínico. Nosotros hablamos mucho de respuestas comunitarias, cómo podemos capacitar la comunidad. Y volviendo a este tema de lo que yo le digo, un nuevo movimiento, se trata de abrir espacios donde la persona puede hablar de suicidio Ujú. en- pero no tiene que sufrir o no tiene que temer de que por hablar de esto me van a documentar mis datos, me van a quitar mi visa, me van a quitar del trabajo, me van a poner en el departamento de emergency, me van a someter a medicamento, me van a diagnosticar, me van a llamar esquizofrénica, psicótico, ¿no? Lo que sea, ¿no? Este movimiento se trata de menos diagnosticar y pathologize a la persona, y es basado de la evidencia de que cuando las personas sobreviven un suicidio, ellos comparten y hablan de que muchas veces lo que ellos necesitaban era ser escuchado, lo que ellos no querían era morir, sino que desquitarse del dolor emocional y físico que ellos sentían, y que ellos realmente lo que más les importaba eran sus estrategias para cope. Ya, para enfrentar.
para enfrentar y el burden. Es muy interesante porque también tiene que ver con la pregunta que me hiciste delante acerca algunos factores que influyen. Y hay como nueva evidencia que habla mucho de segunda y tercera generación y que tienen el burden de psicológico, que tal vez no pasaron esa trauma, pero sus ancestros lo pasaron. Y lo que pasa mucho en las comunidades indígenas y las comunidades africanas o personas que han sobrevivido guerra. Entonces, Eso me pasa. recuerda, eso me recuerda mucho una premisa que le escuché a un psicólogo americano acá en Sydney, precisamente sobre trauma generacional o Exacto, generacional. Es que lo que una generación no resuelve, por ejemplo, lo que encontramos en América Latina, las personas que salieron huyendo, refugiados de exacto, tiranías, dictaduras, que fueron torturadas. claro. Lo tenemos recientemente el caso venezolano, de la cantidad de torturas, etcétera, etcétera, que se ha vivido. Gente saliendo del exilio. Si eso no lo resuelven, una generación, por ejemplo, los padres que llegan a otro país y tratan de trascender eso, es decir, un proceso complejo, un proceso que pienso que necesita acompañamiento, se lo pasamos a los hijos Exacto. y los Y hijos se lo pasan a los nietos y los nietos, y por ejemplo el caso del conflicto entre israelíes y palestinos, generación tras generación, es como que los guiones se repiten, ¿no? En cuanto al conflicto no resuelto por generaciones anteriores. claro, y es una carga, es la palabra, carga emocional, psicológica, Ujú, cultural. La cual me acuerdo de esa pregunta que me hiciste antes, me olvidé de decirte una cosa, que aparte que no solamente es la experiencia vivida y las circunstancias alrededor de esa persona y su entorno, y también como dijiste, vivimos lo que es supuestamente una sociedad de primer mundo, pero vivimos, la realidad es que vivimos sistemas que están quebrados, sistemas que crean mucha desconexión, sistemas ujú, que muchas veces desempoderan a la persona culturalmente. ujú. La persona, yo lo vi muchas veces porque trabajé con gente recién llegada, venían, por ejemplo, de países como Sierra Leona, donde había guerra, eran refugiados, traían con ellos un montón de capacidades, habilidades. Soy carpintero, soy eléctrico, puedo hacer esto, esto, esto. Y sucede que en este país te tiene que inventar y no puede hacer nada sin un certificado, sin el inglés, sin un estudio, sin credibilidad. Entonces, desempodera mucho a la persona tiene que reinventarse mientras que se aculturaliza, aprende un nuevo sistema, aprende nuevas formas de organizarse financieramente. Ujú. Y el gobierno habla de que normalmente esto se demora 7 años para resettlement process. Y imagínate, para la gente que no sabe que vive en Australia, la persona recién llegada viene al país, viene con toda esa carga y más le dan vivienda por 2 meses, 3 meses, y de ahí tienen que entrar al mercado privado prácticamente sin poco apoyo, sin el idioma y de alguna forma aprender el sistema, que es muy diferente lo que es pagar electricidad, pagar agua, pagar arriendo, acceder a servicios gubernamentales. O sea, es un tremendo carga, un tremendo estrés que le estamos dando a las comunidades recién llegadas, a la gente recién llegada como migrantes o refugiados o humanitarios o de bajo protección. Vivimos en un sistema muy quebrado y eso es parte del problema. Yo quería, fíjate a una cosa, Esteban, sin ánimo de generar algún tipo de controversia contigo, sino más bien desde una reflexión que yo me hago viajando, ¿no? Eh, yo he visto, por ejemplo, Europa está en crisis, ¿no? Europa tiene una crisis enorme y que tiene que ver también mucho con la cantidad de inmigrantes que tienen, ¿no? Si viajamos a Canadá, Canadá también está en crisis. Estados Unidos ni lo nombramos, Estados Unidos no es una referencia para todo este modelo. Y yo he trabajado casi 17 años acá con servicios comunitarios, ¿no? Y te voy a decir algo, creo que Australia, que sí, sí, lo que tú dices, yo coincido porque yo lo viví, no es que uno lo ha vivido como inmigrante, ¿no? Pero también pienso que muy pocos países o no hay países en el mundo capaz de poder manejar la capacidad de poder darle a un inmigrante que llega toda una cantidad que son ideales, que yo estoy de acuerdo contigo, es decir, es lo ideal, pero desde un punto de vista de económico, yo creo que hay una cantidad de cosas en las cuales es muy difícil, porque fíjate, el tema de los países nórdicos
donde se hablan de modelos, se habla de modelos, porque hay mucho entre la fábula, lo que dice la media y lo que es la realidad. Muy poca gente sabe que Noruega, países como Suecia, están en crisis y están cerca de una guerra civil. Muy poca gente se maneja esa información. Y tiene que ver la manera como, por ejemplo, hay conflictos enormes culturales, choques culturales, por ejemplo, entre la comunidad islámica. Hay partes, por ejemplo, en Estocolmo en que no se puede entrar si no eres musulmán, por ejemplo. Hay Suecia, por ejemplo, y esto es una reflexión porque estamos en el mismo campo. Es el segundo país después de Sudáfrica de rapto y violación de mujeres. Eso nadie lo cree, eso nadie lo cuestiona, pero basta revisar cifras y lo que está allí. Y sin embargo, yo me planteo que también el tema, lo que nos ha tocado y lo que hemos sufrido, yo te puedo hablar con mucha propiedad. Y tengo 17 años que no veo a mis padres. Se dice poco, se dice fácil, pero son 17 años de gap, de lidiar con resiliencia y una cantidad de emociones. Lo mismo mi esposa. Y te hago esta reflexión en cuanto también que si revisamos la historia de que el hombre es hombre y la mujer es mujer, ha sido también un viaje de mucha pérdida. Desde los primeros neandertales que tenían que moverse y tenían que iban siendo perseguidos por otras tribus. Y al fin y al cabo nos encontramos en un siglo tan complicado, un momento tan complicado como el que estamos viviendo. Tú y yo primero como generación, pero también con lo que nos está tocando ver, vivir y lo que viene también, que es incierto. Dicho esto, ¿qué papel tiene también el espíritu humano para enfrentar toda esta adversidad que nos toca, en el que no estoy negando, que yo comparto contigo, que nos toca ver por todos lados, porque es que no hay un país que tú puedas decir, oye, mira, este país ya ofrece, es un modelo, por lo menos no lo conozco. Es Pero un choque, ¿verdad? es un choque que yo Es un siento. choque. Lo que es nuestros modelos económicos Sí. y lo que es nuestro, como tú dices, nuestra lucha espiritual o nuestra lucha a hacer sentido de este mundo. Y yo pienso que sí, la resiliencia espiritual es muy importante y cultural. Me hace pensar en una cosa, como te dije, lo que es el área de suicidio. Pertenezco y he aprendido mucho de un hombre que se ganó enfermero de Australia. Vive con esquizofrenia y él enseña muchos temas de estrategia. Por hecho, Claudia Radas, en nuestro grupo, tradujo un papel que él también recibió mucho reconocimiento en la Universidad de Australia, que se llama Narrativas de Suicidio. Y él dice que la persona de suicidio, que vive con suicidio, ideación, pensamientos, ha sobrevivido también, es una persona con mucha sabiduría. Es una persona, no tenemos que verlo como una persona débil, una persona enfermo. Bueno, como te comentaba, nosotros hemos sido influidos mucho por un enfermero que vive con esquizofrenia. Él tiene una clínica que se llama The Humane Clinic, se llama Matt Ball, y él, por hecho, nos ha dado bastantes scholarships. Yo y Claudia Radas, de nuestro proyecto, hemos hecho muchos talleres con él. Incluso Claudia Radas le hizo la traducción de un artículo que se llama Narrativas de Suicidio. Lo que él habla y reconoce es que la persona que generalmente vive con una enfermedad mental o diagnosticado o vive con suicidio, ideación o atentos de suicidio, sobrevivientes de suicidio, ellos tienen una historia muy importante y esa historia tiene un mensaje para la comunidad. Ellos tienen mucha sabiduría. Si nos detenemos a escucharlos y aprender de ellos, vamos a aprender mucho. Y esas historias muchas veces tienen que ver con un tema de justicia social y de un poder sobre ellos, una injusticia. Y él habla mucho de que esa voz incluso puede mejorar lo que es nuestro sistema de salud. Entonces, él es muy inspirador para mí, es muy, muy interesante su trabajo. Imagínate si todos viéramos las personas que a veces no le tenemos paciencia, a veces lo etiquetamos como una persona, todo es ética, ¿cómo se dice? Etiquetamos. Esas formas de etiquetar a las personas que viven una enfermedad mental o una crisis, está loco, está rayado, le falta un tuerco,
esto y esto otro, que todos esos sobrenombres que le ponemos, que prácticamente es un mal hábito. Pero imagínate si pensamos, bueno, esa persona fue sobreviviente, en el caso de él, de un abuso sexual, y de una edad muy joven, él desarrolló esquizofrenia y fue de un abuso sexual de la iglesia. Entonces, cuando veamos la historia a través de ese dolor y de ese eh, psique de esa persona, podemos entender el mundo diferente y su experiencia. Porque la sociedad nos hace tener miedo a las personas, nos hace alejarnos de las personas. Él también tiene un training acerca de escuchar voces. Las personas que escuchan voces muchas veces tienen viven con un estrés demasiado profundo en su cerebro, en su psique. Entonces, escuchar las voces, hay una porción, claro, hay una porción pequeña eh, que, que necesita una atención muy importante, pero también están los efectos de lo que nosotros vemos en jóvenes de 16 años, 17 años, que no estaban tomando un medicamento para tratar su condición, están tomando quizás 6 diferentes medicamentos. Eso a lo largo también causa un problema. Claro, claro. Y eso lo sabemos por las experiencias vividas propias de esa persona. Él es una persona que dejó de tomar medicamento, no es proactivo. Entonces te puedo imaginar su popularidad dentro del área científica, médico y clínico. Él es un practicante o practitioner alternativo. Por eso su clínica se llama la Clínica Humana. Ahí te quería preguntar, me parece, el tema de la salud mental es compleja, sobre todo porque estamos habituados y nos han enseñado a mirar, te lo digo yo con 30 años ya de camino en salud mental, no solamente en Australia, en otros países, es desde un punto de vista científico. Pero una de las cosas fascinantes que yo he encontrado en mis propios estudios es cómo, por ejemplo, la relación en otras culturas, por ejemplo, específicamente al norte de Alaska, o cuando vamos a Siberia, precisamente, o África, o América Latina, en lugares de América Latina, específicamente a lo largo de nuestro amplio continente. Encontramos con los nativos americanos la misma tradición, es decir, por ejemplo, lo que llamamos esquizofrenia, como un ritual de iniciación al camino del chamán, ¿no? Como arquetipo que lo encontramos en diferentes culturas alrededor del planeta. Entonces me llama la atención también, ¿no será que, y te lo digo, yo soy mi background es médico, y te voy a compartir una experiencia contigo, Estela. Cuando yo estaba, hice un año de psiquiatría en Venezuela, nos llevaron a un sitio que es muy famoso por el tema de la brujería, sí, sí, que son las montañas de María Leonza. Es famosísimo el lugar, ¿no? Y recuerdo que nosotros nos llevaron, que éramos cursantes del primer año, a recibir talleres con el chamán o el cacique de uno de los lugares de la montaña. Yo vi cosas allí que en mi vida jamás me hubiese imaginado ver, o sea, cosas, gente atravesándose navajas, vi gente caminando en el fuego, o sea, yo vi cosas que, o sea, realmente no fueron una alucinación, sino fue compartida con 15 psiquiatras que estaban allí, o sea, fue compartida, si fue una alucinación fue compartida, pero más allá de eso, algo que me quedó muy profundamente es hasta qué punto la gran desconexión de nuestros sistemas a nivel occidental es la desconexión con la cultura, que tú bien dices. El tema de no integrar la cultura de la persona de donde viene. Por eso es que yo entiendo, y eso pasa mucho, por ejemplo, lo he visto como en el área de terapia, porque, por ejemplo, la gente, hay mucho estudio de investigación sobre esto, sólido. Por ejemplo, gente de África busca un psicólogo de background africano, o gente de América Hispana, de nuestra América Latina o de Hispanoamérica, busca un terapeuta, un psicólogo, un trabajador social o una persona que maneja talleres en el área o en la lengua que ellos nacieron, porque está el tema de lo cultural. Así que, ¿cómo lo ves Es un tú? tema tan
tan interesante, o sea, me emociona mucho lo que tú estás diciendo. Y hoy día, por ejemplo, hay mucha conciencia acerca, yo estoy en una red, recién empecé como coordinadora voluntaria, Ya. es una red de salud mental y profesionales y también personas que yo no me considero profesional, no soy profesional, son respuestas comunitarias, trabajo en el campo, ¿no? Sí, sí, De sí. otra forma, pero justamente estoy coordinando con una mujer aborigen y el tema, como te digo, es de descolonizar los Ujú. servicios, descolonizar el tratamiento, descolonizar las conexiones terapéuticas, porque muchos de estos sistemas son lo que son las causantes de mucho del estrés al psique y mucho de la discriminación y todo eso. Muy interesante lo que tú dices, porque en Mariposa Chávez comenzó como un proyecto que promueve la interculturalidad y el primer año fuimos a Chile. Trabajamos con diferentes comunidades, Ujú. uno en la comunidad Metrenco, y tú ves ahí, tienes acceso, tienes otro como visión ¿En qué parte de desde Chile está Mapuche. esa comunidad? ¿En qué En parte? Temuco, en la novena región, se llama Metrenco, es una Metrenco. comunidad indígena. Y fuimos como voluntarios porque participamos en un festival indígena que se llama Fico al Mapu, que soy amiga de la coordinadora, pero hubo, y me quedé con una otra amiga, ella es una autoridad mapuche, Nilsa Raimuentemilla, no es la Nilsa Raimuentemilla, que es Huerquén, que es una autoridad, Ujú. digamos, vocera política. Entonces estuvimos con su comunidad y ellos, la, la, la conferencia, digamos, de cinematografía indígena estaba en la universidad, pero cuando presentaron la Conmovisión Mapuche, se hizo en la comunidad de mi amiga, en la comunidad de Metrenco. Entonces, Ujú. queríamos siempre que el proyecto fuera ligado a ese tema de salud social y de interculturalidad y el voluntarismo. em, y también terminó siendo un proyecto dedicado a lo que es prevención de suicidio. Y eso fue por una razón que estuvimos negociando el trabajo y me di cuenta lo fuerte que es cuando vas en el metro y se para de repente y ¿cómo se dice? Desensitization Ah, la desensibilización. a lo que es suicidio, porque decían, si te va a matar, anda a matarte a otro tren, línea. No aquí, porque de repente el tren, ¿no? Paraba y yo decía, ¿qué pasa? ¿Qué onda? No entendía. Y O, a veces, no, o sería también, mejor dicho, como la sensibilización de a enseñar a las personas a ser más sensibles, a sensibilizarse con el dolor del otro, con la persona que está. Sí, sí, claro. Y eso es un tema problemática alrededor del mundo, creo que sí, lo que te decía delante, por ejemplo, los accidentes de carros, se dice en Australia que son como 300, 500, 370, 700 al año, esos accidentes de carros. Se cree que el suicidio es 3 veces ese número. Hay un reporte que ha salido hace poco pero fíjate que es un tema tabú. Es un tema tabú, Y no solamente exacto. en Australia, es un tema tabú para hablarlo en familia, en cualquier parte donde generalmente. Y a pesar que inyectan mucho dinero en lo que es prevención de suicidio, eso es una de mis críticas, que se maneja como negocio, los números, las cifras no han bajado. O sea, en la pandemia vimos que hubo algo así, pero ahora estamos viendo algo diferente. Y es como lo que es la violencia intrafamiliar. No ha bajado los números. O No. sea, ¿qué tipo si veamos una sociedad de escala humana, de desarrollo de escala humana, o sea, ¿dónde vamos? Ujú. ¿En qué estamos? Interesante eso que dices, ¿no? ¿No será también, conversando aquí contigo, también el tema de la familia, el tema de los valores de la familia, esos conceptos que aún tú los ves en siglo XXI perfectamente instalados o conectados de esos mapas de que el hombre no expresa dolor, el hombre no puede, hey, no solamente estamos hablando de España, cuando se hace la crítica al macho ibérico, o al macho latino, o al macho mexicano, no, estaba hablando en líneas generales, por ejemplo, el mundo del hombre, del mundo anglosajón donde nosotros vivimos, ¿no? Donde la cultura es muy estoica, es decir, Mm, mis heridas son mías y no las comparto y no tienes por qué por nadie saberlo. claro. Estaba trabajando con un compañero y fue interesante porque lo veía en silencio, tal y qué sé yo, y le dije, hey, necesitas, what you need anything, o estaba con él y me dijo, no, estoy bien, gracias. Y tuvo hace una semana y al
2 meses me enteré que es que su mamá había muerto. ¿Ok? Mm, Entonces la presión que él ha tenido, o sea, no me extraña que pueda tener un infarto en cualquier momento, ¿no? Pero también es un mm. tema de cultura. Creo que hay una estructura muy importante a nivel de la estructura de la familia. Estela, ¿cómo lo ves tú? Sí, creo que es muy cierto porque la familia está fragmentada y lo que quiero recalcar es eso de que uno puede trabajar en la área de bienestar como voluntario o pagado, lo que sea, ¿no? Pero eso no descarta que tú puedes tener Mm, una vulnerabilidad o una crisis emocional. claro, Entonces, sí, es difícil porque la realidad es que muchas familias están fragmentadas por el sistema, por eso te mencionaba adelante que el sistema está quebrado. O sea, cuando piensas, yo fui madre soltera, yo ahora me pregunto por qué trabajé tanto cuando tenía los niños chicos, fue como una cosa de sobrevivencia, por mi ansiedad, por mi depresión. No supe, ahora pienso, no, yo no tenía por qué. Bueno, son cosas que pasaron, ¿no? sí. Pero son las presiones de sociedad, o sea, también. Pienso que te quería mencionar eso que ya hablamos de cultural. Nosotros, por ejemplo, tenemos, nuestro proyecto no existe sin el talento, sin el esfuerzo, sin el compromiso de los músicos, que por eso es como un highlight de lo que hacemos, que a través de la conexión con música hacemos mucho. Está Diana, que Diana es de Colombia, ella es psicóloga en recursos humanos en Colombia, pero aquí trabaja en el área de discapacidad. Es tremenda facilitadora, practicante, música, escribe su propia música. Está Jorgito, que es parte de nuestro grupo, siempre ocupadito, tocan como 6 diferentes grupos. Y está Bochi Oko, que es de West Africa, que Sí, es un maestro grande y trae toda su experiencia cultural. La gente cree Master Drama, es alguien que toca tambor. No, es una autoridad cultural, es una persona que aprende mucho protocolo cultural, es bastante espiritual, es como un diplomático en realidad. Es vocero de su cultura y también el nivel tan alto de que puede de chico descifrar, la gente lo nomina a él como un máster de la gente mayor, porque aprende protocolos culturales, se comunica con diferentes tribus, ya sea una muerte, ya sea una reunión que hay que hacer, sea una iniciación, que son etapas muy importantes culturales para ellos, bastante. ya sea un mayor necesita hablar o falleció, y no solamente dentro de su país, dentro de los otros tribus y dentro de los otros países africanos. Es una persona demasiado talentosa, entonces Mm, estamos muy agradecidos por ellos, nuestros músicos, y tenemos también 6 personas que han sido capacitadores en programas de intervención de CORS, que es una organización, un Training Registered Organization de Tasmania, que nos facilitó hicimos un grant, tenemos 2 programas, una de autocuidado y uno de intervención, prevención de suicidio, que podemos dar en español y en inglés. Y nos encantaría poder promover eso en Sydney y otras ciudades, porque estamos dispuestos a ir donde sea. Estamos dispuestos a trabajar en colaboración, a aplicar for grants y también crear esa capacidad comunitaria para que ujú. podamos tener esas verdaderas, auténticas respuestas comunitarias y influir. Otra cosa que es muy emocionante, que siempre ha sido mi meta, es hacer trabajo en América Latina y ahora tenemos creado un partnership con SIDLA, que es un centro de inteligencia digital liderado por una científica chilena, Ujú. Carol Wheeling, que es una mujer magnífica, ha hecho todo lo que es la área de salud social, es profesora en la Universidad de Tasmania y Melbourne, y es directora de SIDLA, tiene un equipo muy lindo, y ellos van a tener una conferencia ahora en noviembre, me invitaron a hablar en forma virtual, pero se trata de salud digital y mujeres que están en salud digital. Entonces voy a compartir y estoy muy contenta de ser un partner con ellos. Interesante. Fíjate que conversando contigo, Estela, eh, llegamos a un puerto interesante, que es el tema de los rituales. Mm. ¿Será que hemos perdido los rituales en nuestra cultura? No solamente estoy hablando de Australia, estoy hablando en este mundo globalizado, que va más allá de una crítica que yo le puedo hacer al socialismo, al capitalismo, va mucho más allá de eso. Creo que tiene que haber un cambio de era.
Y en ese cambio de era, yo veo, puedo estar equivocado, que uno de los grandes, en la antigüedad, incluso 40 años atrás, nuestros padres tenían más rituales que nosotros como generación. Tenían la Los ritual propósitos estaban muy marcados, ¿verdad? Los propósitos. y había muy Mm, marcado, la muerte tenía un ritual funerario con familia, las pérdidas, los casamientos, todo se había una ritualidad innecesaria. Cuando uno revisa en las culturas y cuando viajamos por otros países, diferente a nuestra cultura de origen, nos encontramos que el ritual como elemento en todo el planeta, como elemento para el cruce de bordes o fronteras o estados liminales. claro. Y una de las cosas que yo me he encontrado, no solamente lo he encontrado en países como en Francia, lo he encontrado en Alemania, lo he encontrado en Holanda, es, por ejemplo, Canadá, no tanto Canadá, pero que ha sido muy marcado y que me ha impactado es la pérdida de los rituales. Australia tiene una enorme pérdida de rituales. No, creo que hay una carencia, hay una desnutrición en cuanto al uso de rituales como elementos más allá de lo religioso. Cuando yo hablo de rituales, yo no estoy hablando de algo específicamente necesariamente que en una cosmogonía espiritual o religiosa. Estoy hablando como una serie de pasos necesarios para atravesar un cambio de identidad humana. O sea que eso es uno de los grandes problemas que tienen, por ejemplo, nuestros adolescentes, los adolescentes, el hombre y la mujer, las relaciones, la familia, las parejas, la falta de rituales para marcar cambios de identidad. Mm. ¿Cómo lo ves tú? Sí, es muy interesante. A mí también me llama mucho la atención eso, lo que es cultura. Tengo mucha admiración para las personas que practican cultura, Ujú. ¿no? Y yo no soy patriótica, o sea, mi familia de Chile, yo me siento latinoamericana, Ya. pero le tengo mucho, mucho respeto, sobre todo a las culturas ancestrales. Ujú. Pero sí, sí, creo que tienes mucho, mucho razón, mucha razón. Y, y, Eh, y sí, en esa medida a mí me fascina el trabajo, por ejemplo, que ustedes están haciendo con la integración de músicos, la integración de los somáticos. Creo que la música cura mucho, ayuda mucho a transitar estas complejidades de la vida, ¿no? hay música para alegría, hay música para pena, hay música para dar ánimo, hay música para si quieres practicar fasting, ¿cómo se dice eso? Ayuno. Ayuno, ayuno. Hay música si quieres orar, hay música si quieres concentrarte, quieres estudiar, hay música para curación. Es poderoso lo que es música. Y así que, no, cualquier persona que está escuchando, si eres músico, estás en la ciudad de Sydney, estás en Melbourne o Tasmania, que pensamos llegar, no interesaría. Creamos mucho en los músicos con mensajeros, son claves. Ujú. Entonces, queremos envolverlos en lo que es nuestro trabajo de prevención de suicidio. ¿Qué servicios ofrecen ustedes en el proyecto? Están en Adelaida. Estamos en Adelaida, hemos hecho unos talleres y unas colaboraciones en Melbourne con una organización que se llama Llamas, que es el Latin American League of New Migrants Ok. from Latin America. Y con Unidos hemos trabajado por Zoom dando talleres de capacitación de autocuidado para Ujú. la gente que trabaja con la tercera edad. Debajo de CORES, ese programa, nosotros hacemos prácticamente cada mes, tratamos de hacer un taller. En este momento tenemos un programa de demencia que hicimos en el área norte, ahora estamos en el área sur, que es crear dementia friendly communities, comunidades amigables para personas con demencia. Pero también hemos hecho muchos talleres donde hablamos de bienestar. Tuvimos un grant que hablaba de un recurso, una estrategia y un mito. Cada sesión, también una comida compartida y una hora de música terapia o terapia rítmico. Entonces, Ujú. 5 elementos en más conexión, conocer a nueva gente, bailar, el mover. Practicamos mucho lo que se llama las 5 maneras al bienestar, que nosotros estuvimos capacitados por Royal Melbourne Hospital. Muchas de nuestras personas, grupos, están capacitados en esa área. Y son talleres muy interesantes. No creamos en diapositivos, en mucho presentación, sino que mucha acción y mucha conexión.
¿Qué más? Lo más que hacemos es referrals. Ajá, referencias, referir a otras Referencias. personas. Entonces, y, o sea, te doy un ejemplo. Tuve una conversación con una señora que estuvo, quizás fueron 14 meses, 4 diferentes llamadas telefónicas. Nunca la conocí, pero después de esas 4, de un lapso de 14 meses, podía ser el referral que ella necesitaba. Ujú. Y entonces para mí eso es muy significante. El nivel de estigma, el nivel de barreras, y el poder apoyar de una manera es nuestro trabajo, es nuestro propósito, es nuestro lema, ¿no? Fíjate, Compromiso. hay una figura en la mitología griega fascinante, que es Quirón. Quirón, el centauro herido. Es una figura fascinante porque los antiguos griegos eh, definían a los centauros y eran un pueblo extremadamente violento. De hecho, resolvían sus diferencias a patadas, porque era mitad caballo, mitad hombre, y ganaba el que terminaba destrozando al otro centauro a patadas, ¿no? Así como resolvían pacíficamente sus conflictos. Hubo un centauro que él se apartó de su grupo, llamado Quirón. Quirón era el poeta, se dedicó a la poesía, a la música y a la curación, y de hecho llegó a ser tan buen curador que fue el maestro de Asclepio, el dios de la medicina, y fue tan buen curador que todos los grandes héroes, por ejemplo, Zeus mandó a Apolo, a su hijo favorito Apolo, a recibir enseñanzas con el gran Quirón. Y de hecho Quirón tenía una cueva donde él hacía sus pócimas y se iba, y tenía su fogata, tenía su lugar donde él se quedaba y dormía, que se llamaba Quirofane, de ahí viene el quirófano de los médicos. Lo interesante de esta historia, de este mito, es que un día Hércules, quien era uno de sus grandes amigos, eh, practicando la flecha, tenía una flecha que estaba envenenada con el veneno de la hidra y accidentalmente hirió a Quirón en una de sus piernas. Como era un veneno de un monstruo como la hidra, eso le generó a Quirón unos dolores terribles, que a él, aun siendo el más grande de los curadores de ese tiempo, maestro de maestros, lo que le quedaba en las noches, cuando llegaba a su cueva, era colocarse algunas hierbas y quedarse al lado de la fogata, y los dolores eran imposibles. Entonces, de ahí viene mucho el mito del curador herido. Curas a otros, pero no tienes capacidad muchas veces para curarte a ti mismo. Hasta que el dios Zeus se tuvo clemencia de Quirón y bueno, lo convirtió en la constelación del Centauro, porque él era inmortal. Dicho esto, caemos en el mito que tú tocas y no en un mito del mito al hecho, las profesiones de ayuda. Están incluyendo las personas que se dedican a proyectos sociales, como en tu caso, proyectos comunitarios, trabajadores sociales, médicos, enfermeras, toda persona que apoya a otro en el campo que esté. Y no tienes que estar titulado, no tienes que ir a una universidad, no Exacto. tienes que tener doctorado, nada de eso. Las personas más sabias e inteligentes y fascinantes que me he conseguido en mi viaje no tienen doctorado. Es gente que incluso nunca fueron no pasaron de un high school. ¿Ok? Y muchas veces las personas más estúpidas que me he conseguido, y arrogantes e imposibles, son la gente que tienen doctorados y postdoctorados. Unos egos que solamente ellos pueden manejar. CEOs. Pero bueno, dicho esto, yo te quiero hacer una pregunta que tiene una doble dimensión, una dimensión personal y una dimensión de tu trabajo. Lo primero es cómo tú te ayudas, porque tú estás conectada con el dolor de la gente, gente con estrés postraumático, con gente con terribles penas, depresión, ansiedad. ¿Cómo te cuidas? ¿Cómo es tu autocuidado? Y segundo,
¿cómo es el autocuidado de una persona que en esa experiencia tan ricamente que has tenido, tan fascinante que has tenido con tantas personas de diferentes partes del mundo? Eh, ¿Qué recomendaciones tú das a las personas que están apoyando a otros? Es decir, esos curadores que están heridos y que muchas veces no lo saben. Una tragedia es lo que tú ves con los médicos, enfermeras, los anestesiólogos, los ves vivir. Es decir, es una tragedia porque tú ayudas a otros, pero cuando cae la noche, te conviertes en Quirón, no sabes qué hacer con tu dolor, bien sea emocional, bien sea físico, bien sea mental, etcétera, etcétera. Muy interesante es porque creo que todos estamos creando habilidades, coping skills. Como Ya. decir, cada vez estamos aprendiendo diferentes formas. Y como tú dices, el entregar tú recibes y al recibir tú entregas. Yo últimamente he tenido como una situación de salud y me han brindado bastante apoyo esas personas que es como un intercambio, no es esperar nada. Yo he aprendido mucho de las personas, como tú dices, em, las personas no necesariamente tienen que ir doctorado ni nada, pero tienen su propia experiencia, tienen sus momentos de felicidad, alegría, pueden estar gestionando una depresión, una esquizofrenia, una bipolaridad. Uno gestiona su situación, ¿no? Em, entonces, yo ser consciente es lo que me ayuda. En música me ayuda mucho. En el entregar me ayuda mucho. Es muy interesante porque yo creo mucho en estas 5 maneras de bienestar, que son 5 cosas, que es conexión, ser activo, aprender, ser consciente y entregar. Y me doy cuenta que todo lo hacemos. Es un estudio que hubo 400 investigadores sociales que se dieron cuenta que son estas 5 cosas que uno puede hacer que te aumenta la vida. Y a veces la conexión no es con gente, a veces la conexión es con tú mismo, a veces la conexión es con la naturaleza, a veces la conexión es con tu perrito, gato, pajarito, lo que sea, tu conexión con tu ser alto, con tu yo alto. Entonces, a mí me gusta mucho la soledad. He tenido que aprender a gestionar también, no estar tan sola. E incluso el proyecto Mariposa Charles me ha ayudado a desarrollar esa parte en mí. Eh, Ser consciente de que como aún tengo que desarrollarme, ¿no? Pero yo aprendo mucho de la gente con que yo estoy. Me encanta bailar, yo no puedo bailar en este momento porque ando con un moon boot, pero sí, como te digo, la música me ayuda mucho. Y bueno, y eso de aspiraciones, yo aspiro a tener un jardín, aspiro a tener fruta, verdura, o sea, mi mamá es muy buena jardinera. em, ¿Y qué más? Escuchar a la historia de la gente mayor me encanta también. Em, Así que sí, pienso que buscar momentos, esos momenticos, momentos pequeños para mí son poderosos. Las cosas pequeñas para mí son los más poderosos. O sea, no hay forma de medir. em, las cosas simples para mí es lo más grande, es lo más poderoso. Fascinante. Bueno, Estela, muchísimas gracias. Ha sido fascinante el recorrido que has hecho y que nos has llevado a través de este proyecto tan interesante que voy a dejar todos los links y todas las Gracias. conexiones para que se conecten con Estela si alguien está aquí en Australia, incluso fuera de Australia y quieren conectarse a través del proyecto, porque de verdad quiero invitarlos a ver la página. Es fascinante lo que están haciendo. Y tenemos ese seminario internacional el 9 de noviembre, donde gente en América Latina pueden. ¿Tienes un eh, link que me puedas enviar para colocarlo en la sí, reseña sí, te lo voy a mandar. Y te voy a mandar el nuevo Mariposa Charles Facebook, que es una nueva. todo lo voy Hay a dos. colocar? Perfecto, te lo mando a mandar por correo. Pues muchísimas gracias, Estela. Y bueno, Gracias a ti. espero que siga el viaje chamánico en ti, que siga vibrando todo ese viaje fantástico que estás haciendo y toda esa curación. Hay mucho dolor en este mundo, pero también hay gente muy buena haciendo cosas para ayudar a otros. Y tú estás allí. Gracias. Ahí estamos en el grupo de Mariposa Charles, que somos como 11 14 personas envueltos. Magnífico. Bueno, te deseo lo mejor y bueno, en conexión contigo. Gracias por la oportunidad, muchas gracias. Un Bendiciones. honor. Gracias.